Almas despiertas, hermosas, vamos a hablar de un tema súper delicado, muy delicado, ¿sí? Lo que voy a hablar lo voy a hacer desde el máximo respeto, tanto para las personas que se sienten identificadas con el autismo o con cualquier neurodivergencia, como puede ser el TDAH, como para aquellos padres y madres que tengan hijos con algún tipo de condición de este tipo, pero quiero hacerlo desde una mirada cabalística, ¿sí? No voy claramente a ponerme a analizar en este momento el árbol de la vida, en su momento lo voy a hacer, a lo mejor cuando estás escuchando este audio ya lo hice y está en mi canal, pero ya voy a trabajar las neurodivergencias desde el árbol de la vida. Pero en este preciso momento quiero responder a una duda que me enviaron por privado, pero que se repite mucho y por eso le doy este grado de importancia de grabar un video aparte hablando sobre este tema, que es si las vacunas provocan autismo. La verdad es que yo he pasado por diferentes periodos en mi vida en torno a esta pregunta, ¿no? Cuando era un poco más joven y fui mamá, la verdad es que hice mis investigaciones sobre el impacto de las vacunas en los niños, con lo cual tomé ciertas decisiones respecto a eso con mis hijos, ¿no? Pero quiero hoy decir que años más tarde, casi 10 años después de ese momento que fui mamá por primera vez, y gracias a que descubrí que yo soy autista nivel 1, que sería TA1, además tengo ASI, y digo tengo, pero en realidad soy, porque es una condición biológica, ¿sí? No es un trastorno, y acá es donde quiero ir. Las personas que creen que el autismo es provocado por las vacunas y además esta conclusión es muy sesgada, ¿sí? De hecho, piensen ustedes, cuanto más ignorante es una persona, y perdón si ofendo a alguien en el camino, pero es importante mencionarlo, cuanto más ignorante es una persona, más rápido saca sus conclusiones y más afirma, sin haber dedicado siquiera un año entero, y es lo mínimo, un año entero a investigar y a leer todo el material científico que hay sobre el tema, ¿sí? Entonces, por desgracia, y digo por desgracia entre comillas, ¿no? Porque es así como estamos funcionando hasta ahora a nivel colectivo, la gente se mira un par de reels, sigue un par de personas que hablan sobre esto, lo escuchan por acá, lo escuchan por allá, con suerte se leen un libro, con suerte, un libro que además solamente defiende una postura, porque hay que leer mucho a todos los que piensan diferente para poder sacar una conclusión propia, además de obviamente empezar a analizar la propia experiencia. Por eso digo, mínimo un año habría que investigar sobre este tema como para que tu opinión tenga algún tipo de fundamento, ¿sí? Entonces, dicho esto, partiendo de la base que la mayoría de los que creen, y digo creen, creen, es una creencia, que las vacunas provocan autismo o TDAH o cualquier neurodivergencia, están parados desde el mismo paradigma que critican. Es terrible esto. Por eso insisto con el tema de la ignorancia y los sesgos cognitivos. ¿Por qué digo esto? Y escuchen, si no estás de acuerdo conmigo, quédate, escúchame hasta el final y después sacas tus propias conclusiones, ¿sí? Yo no te pido que me creas a mí ciegamente, cuestiona lo que yo te estoy diciendo, pero cuestionémonos juntos. Entonces, ¿por qué digo que los conspiranoicos y todos los que afirman, los New Age, la mayoría de los que afirman esto son New Age, ¿sí? O fanáticos religiosos, que dicen que las vacunas provocan autismo, están parados desde el paradigma médico. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Pero, ¿cómo si yo siempre juré y perjuré que las vacunas provocan autismo? Porque yo considero que las vacunas son malas, son negativas. ¿Cómo es posible que me digas que yo estoy parada desde el paradigma de la medicina tradicional alopática? Como si toda mi idiosincrasia y mis creencias van en contra de eso. Bueno, ahí justamente por eso es un sesgo y por eso son contradicciones que no te permiten avanzar en la vida, porque como no las cuestionas, entonces, ¿qué quiere decir esto de que estás parado desde el paradigma
de la medicina tradicional. Quiere decir que considerás al autismo, a las neurodivergencias en general y a cualquier patología o síntoma, cualquiera, no importa, diabetes, lo que sea, como un problema, un trastorno, ¿sí? Un trastorno, un problema que hay que corregir, un síntoma que hay que eliminar, una piedra en el zapato, ¿sí? Una falla de la naturaleza. Cuando vos te parás desde ese lugar, es un lugar muy soberbio, porque significa que tu ego está convencido de que sabe o cree saber cómo debería de ser la vida, cómo deberían de ser los humanos, qué es un humano saludable y qué no lo es. Entonces, la pregunta que surge cuando vos estás parada desde ese paradigma, es decir, completamente bajo las órdenes de tu ego, es qué causa el autismo, qué causa las neurodivergencias y cómo lo corrijo. ¿Sí? Ahí tenés un montón de gente sometiendo a sus hijos o sometiéndose a sí mismos a qué? A desintoxicaciones y un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño es un problema. Está molestando, no encaja con algo que yo quiero que encaje. Entonces, obviamente, en lugar de ponerme a investigar desde la total humildad, en lugar de evitar la vulnerabilidad, en lugar de hacerme cargo del dolor que me genera lo que está sucediendo, me pongo en el lugar de víctima, que tiene que ver obviamente con un niño, ¿sí? Es la maduración de un niño, busco literalmente culpables, ¿sí? En este caso, culpable, la vacuna. Bien fácil. Vacuna, tiki. Agarro, porque obviamente esto tiene un estudio detrás que se hizo, no me acuerdo si en el 98, me parece, 1998, una cosa así, se hizo un estudio que luego quedó desestimado por un fallo en la metodología que habían usado para hacer la investigación, y de ahí se agarran para decir que las vacunas provocan autismo o neurodivergencias en general. Lo que pasa es que el autismo en niveles muy altos, yo estoy en nivel 1, es decir, soy un autista funcional, vamos a decirlo así. Eso no significa que me libro de todos los desafíos que trae el autismo, que de hecho en mi caso hasta podría ser incluso más difícil para los que tenemos TA1, porque lamentablemente hemos forzado nuestro sistema nervioso a camuflarse, a sobreadaptarse al entorno para no ser rechazados. Entonces hemos aplicado cualquier cantidad de estrategias para justamente encajar, ¿sí? Esto lo que provoca es que aproximadamente ya a partir de los 20, 30 y seguimos contando, la persona empieza a manifestar una serie de síntomas producto de un sistema nervioso completamente desregulado, un sistema hormonal y un metabolismo que está literalmente hecho percha, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tuviste a 1000 durante toda tu vida, porque justamente no has sido diagnosticado o diagnosticada a tiempo, es decir, en la infancia. ¿Por qué? Porque pasaste desapercibido, y esto pasa aún más en las mujeres, por sesgos de género, ¿sí? Que ya en su momento lo vamos a hablar. Si es que les interesa, me lo pueden dejar acá abajo o me pueden contar sus experiencias también en torno a esto. Incluso me pueden decir, mira, es la primera vez que escucho esto. Ahora, yo les dije, hasta recién, les hablé sobre el paradigma médico, ¿sí? Que se ve como un problema y un trastorno, algo que hay que corregir. Y los conspiranoicos y los New Age están parados ahí también. Lamentablemente creen que están parados en la vereda enfrente, pues no. Están tomados por el sistema de control dentro de la Matrix, bien funcionales al sistema de control. Lo que pasa es que cambia el discurso, cambia la explicación, pero en realidad es lo mismo. No saben nada ni sobre el bien ni el mal, ni obviamente el yin y el yang, que son las fuerzas de la luz y la oscuridad. Como desconocen bien cuál es ese mecanismo y cuál es la función satánica, básicamente, lo que termina sucediendo es que están parados en el mismo paradigma que critican o que creen criticar. Entonces, ese es el paradigma bajo el cual se cree ciegamente las vacunas provocan autismo. Esto es tan dañino, ¿sí? Para lo que sería el proceso evolutivo, como decir las vacunas son lo mejor. Es exactamente lo mismo. Decir las vacunas son lo peor, ser antivacuna, y ser pro vacuna o las vacunas son lo mejor, es exactamente lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. Estás completamente polarizado, sesgado, y es una actitud muy soberbia, ¿sí? Estás tomado por el ego, básicamente. Ahora les voy a proponer,
les voy a proponer una mirada neuroafirmativa, ¿sí? La mayoría de esto no lo escuchó en ningún lado, ¿sí? Así que los invito, por favor, a estar muy abiertos a lo que les voy a decir. La mirada neuroafirmativa lo que te va a decir, y la mirada neuroafirmativa es la mirada de la cábala, lo que te va a decir es que se está expresando a través de esta alma, ¿sí? Porque cada alma adopta una forma particular de manifestación en la materia, ¿sí? No es que el alma es autista, no es que el alma es neurodivergente, sino que se está manifestando así por muchas razones, ¿sí? Insisto, no te puedo explicar acá todas y cada una de las razones porque es súper complejo y si consumiste algún tipo de contenido que yo tengo en mi canal o en Instagram, te habrás dado cuenta de que la cantidad de factores y de información y de conocimientos que hay que tener en cuenta para poder comprender cómo se manifiesta el alma, cómo llega a la tierra, cuál es su propósito, etcétera, 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 es un montón y claramente no te lo voy a poder explicar en un minuto. Así que te invito a consumir el resto del contenido si no lo hiciste o, o quédate con esto que te voy a decir, que de todas formas va a ayudar en la actualización, vamos a decirlo así, de pasar de un paradigma de separación, que justamente por eso es tan violento, a un paradigma de integración y de unidad, ¿sí? Porque es muy lindo hablar de la unidad, pero en realidad el que dice que las vacunas provocan autismo no está parado en el paradigma de la unidad, ¿sí? Está parado en el paradigma de la separación. Yo sé que esto es una patada para el ego, para el que me esté escuchando y creía que las vacunas provocaban autismo, pero si no se los digo yo, que mi función es justamente invitarlos a reflexionar para poder seguir creciendo juntos, ¿quién se los va a decir, verdad? Bueno, a veces tengo que incomodar y a veces tengo que ser un poquito la loca, la mala, ¿no? No pasa nada, no tengo ningún problema en ocupar ese lugar por un momento hasta que cada uno empieza a masticar lo que lo llevó a pensar y a caer en estas creencias tan limitantes. Entonces, decíamos que el alma expresa información, información de su propio recorrido en el universo, vidas pasadas, en este planeta y en cualquier otro, pero también información sistémica, es decir, que hay algo que el planeta Tierra está manifestando con un aumento de neurodivergentes. Cuando digo aumento de neurodivergentes, quiero que tengamos en consideración una cosa muy importante, y es que estadísticamente no se sabe si aumentó el número de neurodivergentes o si lo que está aumentando es el diagnóstico de neurodivergentes. Son cosas completamente distintas. ¿Por qué? Nosotros no sabemos si hace 1000 o 2000 años atrás no había aproximadamente el mismo porcentaje de neurodivergentes, el autismo es una neurodivergencia, que hay hoy, o si en realidad solamente se detectaban, entre comillas, se detectaban quienes tenían una neurodivergencia discapacitante, es decir, esas personas que eran etiquetadas de locas, ¿no? Completamente disfuncionales, que eran incapaces de poder sobrevivir solas en la sociedad o en la naturaleza, porque obviamente se mezclaba, ¿sí? La neurodivergencia con otras discapacidades. Y ahí sí eso es un tema aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No podemos afirmar, porque nada nos indica que así sea, que hay un aumento en la cantidad de neurodivergentes. Esto ya de por sí, esto ya está tirando abajo la idea de que las vacunas provocan autismo, porque las neurodivergencias, ¿sí? Los neurotipos son anteriores a la invención de la vacuna. Se escuchó esto, ¿no? Las neurodivergencias, la neurodiversidad, ¿sí? A nivel neurológica, cómo funciona el cerebro y cómo está establecido el sistema nervioso y cómo interactúa a nivel sensorial con el ambiente, esto ya existía, obviamente, mucho antes de que se inventaran las vacunas, ¿sí? Mucho antes. Entonces, esto ya descarta la idea de que la vacuna provoca autismo. Y esperen ahí, porque yo no estoy desestimando que las vacunas provocan cosas, ¿sí? Ya voy a llegar ahí, tranquilos. Entonces, ¿sí? Y acá voy a por qué se cree o por qué se sospecha a veces que
cuando le damos la vacuna al niño, o les damos varias vacunas, porque encima les dan un montón en el primer año de vida, de pronto el niño modifica su conducta o su comportamiento y empezamos a sospechar y pumba, lo diagnostican con autismo, ¿sí? O con TDAH también, ¿no? Pero el autismo suele ser como ahí un poquito más diagnosticado en ese momento. Bueno, para empezar, el autismo, ¿sí? Para empezar, el autismo se suele diagnosticar justo a la misma edad o al mismo rango de edad en donde se vacuna a los niños, ¿sí? O sea que esto ya nos está diciendo por qué hay tantos diagnósticos que aparecen luego de la vacunación o durante la vacunación, porque justamente coincide la edad en donde se diagnostica, porque se empieza a notar que hay disfunciones, ¿sí? En el neurodesarrollo, en el habla, en la escritura, en la forma que tiene de socializar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos una explicación muy lógica sobre por qué se solapa esta creencia y obviamente si no nos ponemos a estudiar e investigar, bueno, repetimos, ¿sí? Como nuestros padres repiten algunas cosas, nosotros repetimos otras. Nuestros padres repiten que a golpes se hacen los hombres, nosotros decimos las vacunas provocan autismo y punto. Y nosotros criticamos a nuestros padres y nosotros estamos haciendo exactamente la misma burrada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las neurodivergencias son un fenómeno multicausal, es decir, no tienen una sola causa. Esto es importante que lo entiendan. ¿Qué pasa? Tiene un aspecto de estructura biológica, hay una tendencia a nivel genético. Esto quiere decir que es hereditario y hay un montonazo de estudios que lo comprueban, ¿sí? Es hereditario. De hecho, yo les voy a decir, yo tengo TA1, mi abuela hoy, imagínense, mi abuela tiene 87, 88 años y fue diagnosticada con esquizofrenia. ¿Qué pasa? Que la esquizofrenia, al igual que, ¿cómo es esto? Se me fue el nombre. Personalidad múltiple, no. Bueno, ya me va a venir. Un trastorno que se relaciona con el tema de la personalidad. Al igual que los trastornos alimenticios, los trastornos de ansiedad, la depresión, son todos síntomas que suelen diagnosticarse a personas que en realidad son neurodivergentes, pero como están camufladas, se los diagnostican con las consecuencias, los efectos que trae la neurodivergencia en un sistema nervioso que ya está colapsado y desregulado, ¿sí? Entonces aparece la sintomatología de un trastorno alimenticio, de una depresión, de ansiedad, cuando en realidad la causa, ¿sí? Es una estructura biológica neurodivergente, ¿sí? Que al ser expuesta a un ambiente hostil para las necesidades de ese neurodivergente, de ese cerebro y de ese sistema nervioso, termina desarrollando otros trastornos, ¿sí? Y estos sí son trastornos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven la confusión que se empieza a generar? Y ya acá estoy hablando de adultos, no solamente estoy hablando de niños, ¿sí? Entonces, tenemos una genética, una estructura biológica que ya está predispuesta, ¿sí? Porque se hereda, ¿sí? Ya está predispuesta a desarrollar neurodivergencia. Bien, ahora viene la parte, ¿sí? De la neurobiología, el aspecto neurobiológico. Ojo que no es lo mismo que la estructura biológica. Entonces, ¿cuál es el aspecto neurobiológico? Tiene que ver con las diferencias en la conectividad cerebral, en el procesamiento sensorial y en el desarrollo neurológico, ¿sí? ¿Qué es esto del neurodesarrollo? Bueno, básicamente lo que se estudia largo y tendido cuando vos sos maestra para ver cómo le vas a enseñar al niño. Las psicopedagogas también estudian mucho esto, los psicólogos también. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con el proceso de aprendizaje, y acuérdense que aprendizaje no es igual a escolarización, ¿sí? El aprendizaje empieza desde el momento de la gestación, ¿sí? No es que el proceso de aprendizaje empieza cuando yo empiezo a leer y escribir o cuando voy a la escuela. Pues no, el proceso de aprendizaje arranca desde el inicio, desde la primera vez que yo estoy en la panza de mamá y papá. Entonces, lo que empieza a suceder acá es que hay una manera particular en la que las neuronas hacen sinapsis, ¿sí?
y una forma particular en la que se procesa a nivel sensorial, los 5 sentidos, todos los estímulos del ambiente. Entonces, fíjense que ya tenemos de base una causa que es biológica, genética, hereditaria, ¿sí? Otra causa que tiene que ver con la neurobiología, conectividad cerebral. Y luego también hay estudios que son bastante recientes que hablan, ¿sí?, sobre el aspecto de la gestación. Cuando la mamá es sometida a mucho estrés, y quiero que me diga alguien que mamá no vive bajo muchísimo estrés, porque quiero decir que el estrés no es solamente no tengo para comer, no tengo dónde dormir, no. Si yo me peleo con mi pareja, si yo tengo traumas no sanados de mi infancia, que es la mayoría, si yo tengo dificultades en el trabajo, si yo me sobreexijo a hacer cosas que el embarazo me está pidiendo que no haga, si yo ya vengo arrastrando, ¿sí?, una historia psicológica, traumática, que es la gran mayoría, todo esto se va a sumar, va a meter bajo presión la gestación de ese bebé, y si tiene alguna tendencia a ser neurodivergente, va a ser más probable, epigenética, va a ser más probable que desarrolle, ¿sí?, esta característica. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos al aspecto psicológico y ambiental, que es cuando la persona se adapta con los recursos que tiene internamente, y recuerden que el sistema nervioso es interno, o sea, cuando hablamos de interno, no hablamos solamente de pajarito de colores como hace la espiritualidad barata, sino que también estamos hablando de todos nuestros procesos químicos, ¿sí?, hormonas, metabolismo, sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa estructura que ya viene de fábrica a nivel interno, la persona, ¿sí?, trata de adaptarse al ambiente. Y ahí se va formando la personalidad. La personalidad no es algo que viene de fábrica, ¿sí? La personalidad tiene que ver con todo lo que acabo de nombrar, con la estructura biológica, con la estructura neurobiológica, con la historia que yo traigo de toda mi infancia, adolescencia, etcétera, y el ambiente. Todo esto va formando la personalidad. Por eso es que la personalidad se puede modificar, ¿sí? Pero yo no puedo modificar mi neurotipo, ¿sí? No puedo modificar la manera en la que yo proceso, ¿sí?, la información y la realidad. No puedo modificar eso. Lo que sí puedo hacer es reconocer cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis fortalezas y mis potencialidades, y en base a eso diseñar un estilo de vida, ¿sí?, y tener ciertos hábitos que beneficien a mi neurotipo. Ahora, yo quiero que los que han llegado hasta acá, ¿sí?, me digan cómo hay personas que se atreven a relacionar directamente y descaradamente las vacunas con el autismo, y yo estuve ahí, quiero que lo sepan, las vacunas con el autismo, y no saben nada o ni la mitad de lo que yo acabo de mencionar, que quiero que sepan que es la nada misma, es muy poquito, de todo, de las toneladas de libros, investigaciones, información que hay sobre el tema. Es decir, ¿cómo nos atrevemos? O sea, es la definición del ignorante necio de Platón, esto. Entonces, partiendo de la base, que es multicausal, las neurodivergencias son multicausales, que además tienen un componente genético, biológico, neurológico, ahora yo les voy a decir otra cosa. ¿Cómo nos atrevemos a decir que un neurodivergente es un error que hay que corregir? Pero ¿qué clase de barbaridad es esta cuando yo les estoy diciendo que gracias a ser TA1 y ASI, monté este negocio y hoy acompaño y ayudo a muchísimas almas a sanar? ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Entonces, claro, ustedes dirán, es imposible, Eli, vos no sos autista. Y acá seguramente puede que en algún momento reciba ataques, lamentablemente, pero está bien, no pasa nada.
ataques por parte de padres o familia o gente que diga, no, o sea, ¿qué locura es esta? ¿Cómo vas a decir que sos autista? O sea, no hablas como autista, no pareces autista. Bueno, quiero decirte que sí, ¿sí? Este, y es súper importante entender, y por eso insisto con esto, para los que están escuchando este video fresquito, recién hecho, en algún momento yo voy a empezar a armar, también voy a hacer cursos sobre el tema de las neurodivergencias y por qué el planeta Tierra, por qué Gaia usa a los neurodivergentes para poder seguir evolucionando, por la forma particular que tienen, obviamente, por sus neurotipos. Pero yo acá tampoco quiero ser ilusa, ¿sí? Y descartar las condiciones discapacitantes que tienen muchos de las neurodivergencias. Lo que pasa es que el autismo en sí mismo no es discapacitante, ¿sí? No es una enfermedad, no es un trastorno, es un neurotipo, que obviamente tiene distintos niveles. El tema es que muchas veces se colapsa, ¿sí? Por ejemplo, el autismo, con otros problemas en el neurodesarrollo, ¿sí? Un IQ bajo, es decir, acá hay un montón de cosas que se pueden solapar y combinar con una neurodivergencia. Por ejemplo, una dislexia, una disgrafía. Entonces, yo acá quiero primero autodeclararme muy ignorante en esto, porque de verdad, así incluso se autodeclaran las personas que tienen años estudiando, investigando, imagínense si no lo voy a hacer yo, que leo investigaciones y que no estoy haciendo mi propia investigación. Entonces, que sepan que mi opinión y que la información y los conocimientos que yo voy a ir compartiendo probablemente van a ir cambiando y se van a ir sofisticando en el tiempo. Entonces, por eso digo que a lo mejor, si este video ya lleva un buen tiempo en internet, ya llegué a subir cursos y formaciones, incluso texto, libro, lo que sea, explicando qué tiene que ver la neurodivergencia con el propósito de vida desde una mirada cabalística. Seguramente este video va a sonar a una niña en pañales explicando sobre neurodivergencias. Pero sí quiero dejar en claro desde hoy, aunque me falten un montón de conocimientos todavía, que las vacunas no provocan autismo. Lo que sucede es que las vacunas, y esto sí, son un factor estresante. Y yo que les dije que disparan o activan los genes, ¿sí?, de los neurodivergentes, porque hay una estructura biológica de base, ¿sí? Lo que sucede es que, claro, los propios padres suelen ignorar su diagnóstico, ¿sí? Entonces acá estamos frente a un problema que tiene que ver que hay con un infradiagnóstico en donde se dice, ay, ahora todos son neurodivergentes. No llegamos ni al 20% de la población mundial, ¿se entiende? Es decir, ¿cómo se nos ocurre? Porque ahora de repente en la escuela de mi hijo hay 2 niños diagnosticados decir, somos todos neurodivergentes. Yo como docente he vivido la experiencia de que gracias al diagnóstico de uno de mis alumnitos en aquel momento de segundo grado, cuando tenían 7 años, uno de mis alumnos fue diagnosticado de dislexia y gracias a eso el padre pudo obtener su diagnóstico de disléxico porque nunca se había enterado que tenía dislexia. El hombre había abandonado la escuela porque pensaba que era un burro total, pero gracias al diagnóstico que recibió el hijo se enteró que también era disléxico. Eso fue todo un duelo para este hombre, todo un proceso además de psicológico, ¿no?, de acompañamiento terapéutico, porque había construido una identidad basada en el yo soy burro, yo no puedo, a mí no me da la cabeza, con en realidad un diagnóstico clínico. Entonces quiero que entiendan que muchos de los padres que concluyen las vacunas provocan autismo y tiran la pelota afuera, ¿sí?, mirada conspiranoica, que retroalimenta el sistema de control, lo que no entienden es que en realidad su ego lo que está tratando de hacer es protegerlos de su propio diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienen una relación tóxica, disfuncional, con la vulnerabilidad. Como en el fondo se avergüenzan porque creen que la enfermedad, ¿sí?, es algo malo
y está mal estar enfermos y es algo que hay que terminar, corregir. Básicamente no se permiten habitar el dolor, no se permiten revisar toda su historia, ¿sí? Porque obviamente cuando uno se da cuenta y se anima a hacer contacto con el dolor que implicó haberte sobreadaptado y camuflado, haberte creado un personaje y un disfraz para pasar desapercibido entre comillas, además que te hace sentir un fraude, ¿no? Esto lo digo, hablo de mí también, ¿eh? Un fraude en el sentido de saber que vos estás engañando a los otros porque en realidad no sos así, que te estás forzando a ir a los cumpleaños, que te estás forzando a reírte, que te estás forzando cuando en realidad no querés reírte, no querés hablar, no querés estar ahí porque querés estar leyendo, querés, o si hablás, querés hablar de esto. Fíjense que yo me terminé montando un negocio porque un día dije, bueno, la verdad que yo no puedo más así, voy a empezar a compartir todo lo que yo leo, lo que yo pienso, etcétera, y lo voy a abrir a internet y seguramente a alguien le va a gustar, a alguien le va a aportar. Y dicho y hecho. Pero en mis relaciones personales siempre tuve muchos problemas porque, claro, las personas que tenía alrededor, empezando por mi mamá, mi papá y mi hermano, además de mis abuelos, claramente no les importaba un pepino las cosas que yo hablaba. Yo hablaba del alma, de la muerte, del bien, del mal, del diablo, de Jesús, de la iglesia, etcétera. Y a medida que iba creciendo, iba leyendo y teniendo opiniones súper complejas, además. Esto no tiene que ver tanto con el autismo, sino con ASI, en mi caso particular. Y entonces, claro, los mareaba a todos, los cansaba, no me aguantaban, además me tildaban de egoísta, de poco empática, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso colapsaba. Una de las causas, obviamente, de un sistema nervioso colapsado, que tiene que ver con el shutdown y el meltdown, es que también a veces el autista se pone agresivo, ¿sí? Y eso a mí me ha pasado muchas veces. O me paralizo y no me muevo directamente, o me pongo súper agresiva. Y esto yo lo había empezado a trabajar en coaching, en terapia, en constelaciones, y todo el mundo queriendo corregir eso, cuando en realidad era un problema del sistema nervioso, y ya prácticamente eso no me pasa, porque obviamente estoy aprendiendo a regular mi sistema nervioso. Entonces, fíjense lo peligroso y lo dañino que es para cualquier alma y cualquier ser humano creer, creer que las neurodivergencias y que cualquier síntoma o enfermedad en general, insisto, diabetes, hipotiroidismo, cáncer, lo que sea, ¿sí? Tendencia suicida, lo que sea, gente, es un problema, algo que hay que erradicar y corregir. Esa es una mirada sumamente sesgada, responde al paradigma de la separación y es justamente lo que nosotros como humanidad necesitamos entender. Porque de hecho, y acá les tiro también el dato, eso es lo que nos trajo a la humanidad a terminar un montón de razas estelares metidas en un mismo planeta, todas con la misma forma de humanos, ¿no? Eso está cargado en nuestro ADN claramente. Entonces es súper, súper importante entender que para poder seguir avanzando necesitamos desarrollar la humildad, ¿sí? No podemos concluir que hay algo en este mundo y en cualquier mundo que está fuera de lugar, que está mal y que hay que corregir en el mal sentido, ¿sí? Erradicar, porque el tikkun existe, pero el tikkun no es la corrección de algo que está mal. El tikkun es la corrección de mi punto de vista, de mi interpretación de la realidad. Es decir, responde a un proceso de aprendizaje el tikkun, ¿sí? No es, vamos a decirlo así, hay un árbol que está torcido, entonces yo trato de enderezar al árbol. Eso no es tikkun. El tikkun sería observar al árbol y encontrar su majestuosidad, aprender de la forma en la que se manifestó ese árbol, que está doblado y que no se ve como la mayoría, sacar el aprendizaje y vivir en paz con el hecho de que el árbol esté torcido. Que de hecho torcido es un juicio negativo, como si con algo lo estoy comparando, ¿sí? En realidad el árbol adoptó esa forma porque se manifestó así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos paramos desde este lugar, empezamos a sentir paz. Empezamos a sentir paz porque ya no nos peleamos ni luchamos contra la realidad, sino que le decimos sí a todo como es y a todos como son, aunque no los entendamos, aunque no estemos de acuerdo, ¿sí? Básico,
en constelaciones familiares. Entonces, esto es súper importante, gente, al momento de hablar de neurodivergencias, específicamente con el tema del TDAH y el autismo, porque están muy estigmatizados y el nivel de discriminación que hay es enorme. Bueno, podría seguir hablando miles y miles de horas sobre este tema, pero si no, nos vamos a ir por las ramas y realmente quiero empezar a profundizar en todo esto en forma ordenada para ayudarlos a entender, a mostrarles las investigaciones, qué pasa en el cerebro, cómo funciona, cuál es el efecto que tiene y además cuáles son los mecanismos de camuflaje, porque estoy segurísima que todos los que se sintieron en algún momento que no encajaban, que no sabían cómo adaptarse, los bichos raros extraterrestres, van a entender que en realidad son neurodivergentes camuflados. Y les voy a enseñar, obviamente, cómo se han camuflado para que puedan autoidentificarse y también les voy a empezar a dejar próximamente varios test y cuestionarios para que ustedes puedan empezar a darse cuenta qué es lo que tienen, cuál es su neurotipo y obviamente en base a eso hay que iniciar un proceso terapéutico porque ahí empieza un duelo importantísimo porque lo que han creído que era su personalidad resulta ser que no era personalidad, era el neurotipo, ¿sí? Y esto causa mucho dolor al mismo tiempo que nos libera y nos trae paz. Son las dos cosas a la vez. Los amo, los adoro, gracias por estar ahí, los leo, pero atentamente, tanto acá en los comentarios como en la comunidad gratuita de WhatsApp. Besote enorme.